Buenos días. La abogada Vivian Hernández Velastegui, a quien yo represento como abogado defensor, es objeto de una perversa persecución, no solo judicial, sino además mediática. Todos sabemos el proceso de demolición de la honra, la dignidad, el prestigio que puede ocasionar el sesgo que tienen algunos malos comunicadores y algunos medios de comunicación que están confundiendo el derecho a la libertad de información, de opinión y de expresión con un claro libertinaje informativo, donde no se repara en afectar no solo el prestigio personal de Vivian Hernández, sino incluso con una gravísima afectación a su familia. Su hermana es una muy destacada médico, muy exitosa, que tributa al Estado. Su señora madre es una persona de la tercera edad, de 70 años, a quien también se pretende involucrar en una supuesta trama de lavado de activos. No se ha reparado siquiera en el padre que ya es fallecido. Por eso, la perversidad llega a que ni siquiera se respete la memoria de los muertos. Pero, ¿cuál es el fondo de este proceso de criminalización mediático? Yo he sostenido y construyo una tesis. Al caso lo ha llamado la Fiscalía General del Estado caso Amistad. ¿Amistad con quién? Me parece que por una antigua amistad de la cual jamás Vivian ha renunciado con el expresidente Rafael Correa Delgado, pero con quien no ha mantenido ninguna vinculación política, ni ha sido asesora ni de él, ni de ningún ministerio, ni ha recibido recursos porque no ha ejercido la función pública, jamás. Y entonces, el porqué de esta persecución, a mí no me quepa duda que es por esa relación de la cual no renuncia. En lo personal, yo he sido abogado defensor del expresidente Correa, pero yo soy enfático, yo no soy correísta, yo soy abogado defensor. Yo fui abogado defensor del expresidente León Febres Cordero Rivadeneira, que honró a la magistratura, y me siento orgulloso de haber actuado como su defensor. Yo nunca me afilié al Partido Social Cristiano, ¿no? Ni soy social cristiano. De suerte que incluso una es la amistad, otra es la prestación de un servicio profesional. Y quiero dejar en claro, porque estamos a 2 días que se instale una audiencia en la que la Fiscalía General del Estado le va a formular cargos. La Fiscalía General del Estado no tiene un caso contra Vivian Hernández. No tiene un caso. Porque el lavado de activos significa la conversión o transformación de un dinero, de bienes que tienen origen ilícito. Drogas, armas, tráfico de migrantes, tráfico de órganos, pornografía, etc. Pero ahora se va delineando ya la cancha, porque ya en la primera hora de intervención de la Fiscalía General del Estado ya habla de una supuesta evasión tributaria. O sea, el objeto jurídico de este proceso va a ser por evasión tributaria. Pero aquí la Fiscalía se equivoca y crea un falso positivo. Ya se empieza a especular que tendría que responder por el manejo de alrededor de 22 millones de dólares. El hecho cierto es que un poco más de 7 millones de dólares fueron facturados por Vivian, que es una exitosa asesora
en el ámbito tributario, mercantil, contrata abogados para el cumplimiento de su trabajo y paga por esos servicios profesionales. Son un poco más de 7 millones, sí, que ella y sus empresas han facturado y sobre lo cual ha tributado. ¿Y de dónde salen los 22 millones? Porque la Fiscalía no tiene la idea clara. La diferencia son recursos de los clientes de Vivian Hernández, no son sus dineros. Consecuentemente, sobre el dinero de sus clientes, ella no es la que tributa, sino sus clientes. Y la Fiscalía se llevó documentación, que son contratos de prestación de servicios que tienen reserva de confidencialidad. No voy a mencionar el nombre de sus clientes, porque yo estaría quebrantando la confidencialidad. Pero hay un caso de un cliente muy importante que por las gestiones de Vivi ha recuperado una reclamación que tenía un poco perdida y le ha ido bien. Y ese cliente, por lo que conozco y he conversado con Vivi, ha tributado alrededor de 5 millones de dólares por concepto de impuestos prediales por cada reclamación de unas tierras. Menciono un solo caso. En consecuencia, los 22 millones no han sido de Vivian Hernández. Por eso es que la Fiscalía está equivocada y no tiene un caso y crea un falso positivo. Lamentablemente, algunos medios de comunicación, de información, y aquí no hay que darle vuelta al trompo, primicias, donde está también un ciudadano que se llama Arturo Torres. Arturo Torres también tiene un medio digital que se llama o se identifica como Código Vidrio. Cuando hizo una serie de afirmaciones falsas, temerarias, que revelan una real malicia y el ánimo inequívoco de ofender, de agraviar en lo personal, en lo empresarial, etc. Tuvo en ese momento y con la comunicación que se le hizo llegar. Y esa comunicación se le hice llegar yo, como Alfonso Zambrano Pasquel, como defensor de Vivian Hernández. Y tuvo el valor de esa carta darle publicidad total. Pero ocurre que en estos últimos días y horas, ahora primicias, en la que está también o forma parte Arturo Torres, descarga una serie de mentiras, de infamias. O sea, han rebañado al albañal de una mala información. Como yo digo, hay carroñeros de la justicia y ahora hay carroñeros de la información. Se inventan que la señora tiene un Maserati. No lo tiene. Y si lo tuviera, ¿cuál es el problema? Que la señora tiene 3 departamentos, 2 casas. No tiene departamento, tiene una casa que no termina de pagarla. Pero si tuviera 2 departamentos y una casa y 2 casas, ¿cuál es el problema? Si ella tributa al Estado, si sus recursos son lícitos, son legítimos, no hay lavado de activos. Por eso empecé diciendo que no tiene un caso la Fiscalía. Y se afecta sensiblemente la familia, porque tiene una hija señorita que estudia en una universidad norteamericana, George Washington, de muchísimo prestigio. Esta niña creo que tiene 21 o 22 años. Es una estudiante brillante, brillante. Está muy apenada. Y anoche me dijo en un chat de familia, yo pensé, doctor, que me iba a dedicar a la criminología. Y yo le digo, y a las defensas penales, sí. Pero lo que le pasa a mi mamá me produce una profunda decepción. Le dije, no, si a usted le gusta, esta es una carrera en la que uno aprende y estudia todos los días. Y usted puede ser una gran defensora. Créame que a mí me decepciona lo que está pasando. ¿Qué va a pasar el lunes? Mire, en el Ecuador los jueces son de garantías penales. La Fiscalía puede decir verde. El juez está obligado
a que porque la Fiscalía formule cargos, el juez esté obligado a aceptar la formulación de cargos, voy a aclarar algo. En Colombia, en Argentina, en Perú, en México hay lo que se llama técnicamente el control de la imputación. ¿Qué significa? Que el juez de garantías penales debe cumplir con la obligación de examinar lo que objetivamente le pone en conocimiento a la Fiscalía. Y les voy a comentar casos reales. Tengo la suerte de ser profesor en algunas universidades argentinas, donde tengo la amistad con magistrados como Ricardo Basílico y como el magistrado Mario Velázquez. Y en audiencias reales, cuando el fiscal no cumple con lo que sería para nosotros expresar una conducta penalmente relevante. Yo tengo grabaciones de Mario Velázquez en casos reales, donde le dice al fiscal, señor fiscal, por favor, puntualice usted los motivos por los cuales usted está formulando cargos. ¿Y qué pasa cuando la Fiscalía no cumple con la exigencia que además en el Ecuador, en el artículo 76, en el numeral 7, en la letra L, dice que debe haber siempre la debida motivación, fundamentación, aún en el ámbito administrativo? Y la Fiscalía General del Estado es un órgano de la Administración de Justicia. Y ya lo ha dicho la Corte Constitucional de Ecuador. La Fiscalía tiene la obligación de fundamentar. Pero en el Ecuador no hay precedente porque como es la Fiscalía, los jueces dan paso sin ningún cuestionamiento a una imputación en la formulación de cargos. ¿Cómo resuelven los magistrados argentinos? Si un fiscal no motiva adecuadamente por qué razones formula cargo, ¿qué le dice el juez? Le dice, señor fiscal, usted no ha motivado las razones por las cuales está imputando cargo. Consecuentemente, yo no doy paso a su imputación. Y en este momento dicto sobreseimiento del caso y dispongo el archivo. Claro, la Fiscalía puede apelar, eso es otro tema. Ese sí es un juez de garantías penales. En el Ecuador los jueces tienen que empezar a actuar como jueces de garantías penales. Porque el otro tema es que la Fiscalía solicita órdenes de prisión cuando no se cumplen los estándares del sistema interamericano de que haya peligro de fuga y que haya obstaculización a la investigación o al proceso. Y en ocasiones, generosamente, algún fiscal dice, bueno, no le voy a pedir la prisión preventiva, voy a pedirle sustitutivos. Pero es que son sustitutivos ¿a qué? A la prisión preventiva. Si no hay méritos para la prisión preventiva, no se deben dictar sustitutivos, pues. El sustitutivo tiene un precedente, que es la prisión preventiva. Si no hay méritos para la prisión preventiva, no se deben dictar sustitutivos. Es que se es un contrasentido. Y eso tiene que quedar bien claro. Tendremos nosotros el mismo tiempo que va a tener la Fiscalía. Yo no tengo ningún interés en que se difiera la audiencia. Soy enfático. Y como el señor juez dijo que sea la audiencia de manera presencial, así será. Así va a ser. Yo no tengo, insisto, ningún interés que se difiera. Porque voy a escuchar con detenimiento de qué manera la Fiscalía ha forjado un falso positivo. Pero aparte de este medio, Primicias, en algún momento también Ecuavisa. Y hay un director, creo que de noticias, que se llama José Hernández. Se le envió una comunicación donde se le pidió, señor, usted, decía Vivian Hernández, y esa la suscribimos los dos, usted me ha afectado a mí, a mi honor, a mi prestigio, a mi familia. Yo tengo el derecho que establece la Constitución a que se rectifique esta imputación que a mí me afecta. Y además le solicitó
el espacio para que su abogado, Alfonso Zambrano, pueda ser entrevistado. Yo no necesito más entrevistas. Son 50 años de defensas penales. Son 75 libros publicados. Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Sí, señor, así es. Estoy publicando en México porque estoy terminando mi legado académico. Pero sigo siendo un defensor. Sí, señor. Activo. Sí, señor. No contestaron de la manera que debía ser. El señor Hernández le sacó la vuelta, como decimos los montubios en la montaña. No dijo nada. Vistazo sí publicó íntegramente esa carta conjunta. Mire, la abogada Vivian Hernández va a decidir, y así lo ha decidido. ¿Qué camino nos queda? Acudir a la justicia. Sin duda que sí. Contra Primicias y contra Ecuavisa y contra el señor Hernández. A Primicias seguramente no le importa. Debe tener, y asumo que tiene buenos abogados. Pues bien, Primicias mintió. Y como hay el efecto multiplicador de la mentira, se ha causado un daño irreparable en principio. A Vivian Hernández no le interesa recibir una indemnización porque no la necesita. Ella vive de su trabajo honesto, sus empresas tributan, cumple con el Estado. No hay, de paso les digo enfáticamente, no hay el reporte de operaciones inusuales justificadas de ningún banco. No hay un ROI. Ya vamos a ver cómo explica la UAFE cuando tenga que declarar. Porque aquí la mala costumbre de la UAFE, suma, este es el monto. Y se resisten a declarar en tribunales, a veces quienes forman parte de la UAFE. Tienen que hacerlo. Porque hay precedentes en casos donde ha habido que reclamar incluso en tribunales norteamericanos porque se ha ingresado a cuenta de bancos norteamericanos sin que se haya pedido la asistencia penal internacional a través del FinCEN, y por eso se han conocido reclamos en los que yo también he sido parte. La historia recién empieza, pero esta historia es siniestra y a Vivian le ha causado y le causa un terrible daño en lo emocional, en lo personal, en lo familiar. ¿Va a reclamar? Sí, claro que va a reclamar. Y ella me ha dicho, ¿puedo reclamar al Estado? Pero por supuesto que sí. Pero Vivian no quiere un centavo para ella. El derecho a la reparación tendrá que hacerse efectivo en algún momento, más temprano que tarde. Y lo que ahí se obtenga irá a alguna casa de beneficencia que la necesita bastante. De manera que no va a haber ningún interés económico, sino el interés de que se repare el agravio que se le ha inferido. Como yo insisto, esto recién empieza y nos vamos a ver sin duda en los tribunales.